extrema, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. El que habla es Javier Milei en el foro de Davos el pasado 23 de enero de 2025. El presidente argentino había sido invitado a esta pequeña localidad de los Alpes suizos junto a otros líderes políticos, empresariales y de la sociedad civil de todo el mundo. Antes que él, sus colegas habían presentado discursos basados en economía, geopolítica, cambio climático o inteligencia artificial. Sin embargo, cuando Milei sube al estrado, cambia el guión. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad. Ignora el objetivo del evento y aprovecha su momento de gloria para atacar a quienes considera sus enemigos. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio. Y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Pero no todos son ataques. El presidente argentino también tiene palabras de agradecimiento para otros líderes mundiales a los que considera sus aliados. Desde el maravilloso Elon Musk hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga Giorgia Meloni. Desde Bukele en El Salvador hasta Víctor Orbán en Hungría. Desde Benjamín Netanyahu en Israel hasta Donald Trump en Estados Unidos. Para finalizar su discurso, Milei entona el que se ha convertido en su grito estrella. Libertad, libertad, libertad. Que la fuerza del cielo nos acompañen. Muchísimas gracias a todos y ¡viva la libertad, carajo! Milei apenas arranca unos tímidos aplausos a los asistentes a su discurso en Davos. A más de 11.000 kilómetros de distancia, en Argentina, muchos y muchas de sus compatriotas escuchan estupefactos y estupefactas las palabras de su presidente. Milei lleva poco más de un año en el cargo. Con su estilo estridente y de showman, ya acostumbrado a su ciudadanía a su particular puesta en escena. Aparece en ruedas de prensa y mítines políticos motosierra en mano. Una motosierra que el presidente considera un símbolo de su lucha contra la burocracia estatal, pero que, en este tiempo, lo que ha provocado realmente son enormes recortes en derechos humanos. Con más o menos resistencia, la ciudadanía argentina los ha ido soportando. Pero Milei no imagina que su discurso en Davos será un punto de inflexión en su gobierno. Resistiendo la motosierra. Capítulo 4. Argentina. Hola, soy Sara Cuesta, periodista, y esto es ¿Quién dijo miedo?, el podcast de Amnistía Internacional en el que contamos historias de lucha y activismo en el mundo. La de hoy nos lleva a Argentina, a la nueva de Javier Milei, pero también a la ya conocida Argentina de la resistencia, de la lucha. Comencemos desde el inicio de esta nueva etapa. Javier Milei, el candidato ultralibertario, el outsider de la política, será el nuevo presidente de Argentina. Tras arrasar con un 56% de los votos, más de 3 millones que su rival. En noviembre de 2023, mientras gran parte de América Latina giraba a la izquierda, Argentina daba un volantazo hacia la ultraderecha, hacia lo desconocido, hacia un economista sin apenas experiencia política, pero con un discurso atronador. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¿Te das cuenta que son un conjunto de delincuentes hijos de p***? Invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal que va a hacer que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Milei asumió el poder el 10 de diciembre de 2023, el mismo día en que se celebró el 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Curiosa paradoja. En casi 2 años de gobierno, esa vehemencia en sus palabras ha tenido varios objetivos. Uno de los más claros, la diversidad sexual. La ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. En el discurso de Davos que ya hemos escuchado, Milei fue quizá más explícito que nunca con acusaciones muy peligrosas. Son pedófilos.
Es un discurso infinitamente más salvaje y más aniquilador para la población LGBTIQ+, que el discurso de Donald Trump cuando asumió su segunda presidencia o que el discurso de cualquier otro líder mundial. Franco Torcha es un periodista argentino especializado en información sobre diversidad sexual. Milei llega mucho más lejos que Trump y que cualquiera y asocia de forma absolutamente directa en Davos homosexualidad y pedofilia y a la vez condena, por supuesto, a toda la población LGBTIQ+, a ser responsable de las catástrofes económicas, sociales, que atañen, digamos, a un buen vivir de antaño que nosotros habríamos venido, según él, a destruir. Para Franco, el presidente argentino cruzó en Davos todos los límites. Y yo sé que la población LGBTIQ+, si tenemos como población un saber acumulado, es efectivamente el de el riesgo siempre incendiario que tiene el habla de la injuria, la palabra humillante, la degradación, la devaluación verbal hacia todos nosotros. Eso implica muerte. Eso implica riesgo absoluto. Eso implica terror concreto. Como ejemplo de este altísimo riesgo que tienen las palabras, encontramos el caso ocurrido el 6 de mayo de 2024 en Buenos Aires. 4 mujeres duermen en su habitación de una pensión en la que vivían. Un vecino se acerca. Prepara un cóctel molotov y lo lanza hacia el lugar donde duermen las mujeres. El incendio mata a 3 de ellas. Para Franco, que habla del crimen en la televisión argentina, no se trata de un asesinato cualquiera. Esas 4 son mujeres lesbianas empobrecidas. Él las hostigaba hasta donde se puede saber permanentemente por ser lesbianas, argumentando que ellas eran problemáticas. Sin embargo, para el gobierno argentino no se trata de un crimen de odio u homófobo. El vicepresidente Manuel Adorni lo englobó como un asesinato más. La verdad que a mí no me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo, a determinada... La verdad es que está mal, es terrible y es repudiable, sea contra quien sea, ¿no? La justicia argentina condenó al responsable, pero siguió la línea de Adorni. No contempló los agravantes de odio a la orientación sexual o identidad de género previstos en el Código Penal. Pero los ataques del gobierno de Milei no se han quedado en los insultos o en el menosprecio. El presidente argentino ha pasado a la acción. En el inicio de su mandato ya cerró el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. También vació al Estado de cualquier tipo de oficina, dependencia o subdivisión o secretaría o subsecretaría relacionada con el género y las disidencias sexoafectivas. Al Estado Nacional, en algunas provincias en la Argentina que son gobernadas por otros representantes de otras fuerzas políticas, eso subsiste, pero el Estado Nacional ya no tiene nada de esto. Además, el presidente ha modificado por decreto la Ley de Identidad de Género. Un cambio impuesto y con importantes consecuencias. Aquí en Argentina, las chicas y chicos menores de edad que quieran transicionar, es decir, que quieran cambiar de sexo, ya no podrán hacerlo. El presidente Javier Milei lo acaba de prohibir porque dice que este tipo de tratamientos impuestos a la fuerza suponen un abuso infantil. El mismo decreto también influirá en el cambio de género de las personas envueltas en procesos judiciales. A partir de ahora se les juzgará según el sexo que tenían en el momento de cometer el delito. Y si la condena está relacionada con violencia machista o violación, no podrán ir a una cárcel de mujeres en el caso de que hayan cambiado de sexo. La deriva de Milei contra la diversidad sexoafectiva ha supuesto un frenazo en un país que estaba avanzando en este camino. Estamos frente, desde la recuperación de la democracia en la Argentina, en 1983, al día de hoy, frente, diría yo, a un momento inédito, sobre todo porque desde hace más de 20 años, para la población LGBTIQ+ en la Argentina, las cosas en este sentido y en muchos otros sentidos habían empezado a cambiar tímida, progresivamente, nunca del todo, pero sí en muchos sentidos de forma notable, ¿no? Entonces, llamar a este proceso retroceso es quedarnos cortos.
es muchísimo más que un retroceso. Es una abierta declaración de guerra y una voluntad de exterminio hacia todos nosotros. Milei no solo tiene una guerra abierta contra la comunidad LGTBI, también la tiene contra el feminismo. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad. Ya escuchábamos antes estos ataques de Milei en Davos. Sin embargo, aquí también fue más allá de las palabras. Mucho más que las declaraciones de Javier Milei, lo que me preocupan son las acciones. Y las acciones tienen que ver con lo presupuestario, ¿no? Marina Biuso es periodista y una de las fundadoras del movimiento feminista Ni Una Menos, que en 2025 cumple su 10º aniversario. Tiene que ver con lo que va pasando con los programas y con las ayudas efectivas. A mí, que el gobierno diga que quiere sacar la palabra femicidio, que quiere sacar la figura legal del femicidio, me pone en alerta. Pero me preocupa más el hecho de que hayan decidido desarmar las áreas de género y reformularlas para que sean áreas de violencia en general. A mí me preocupa la violencia en general, por supuesto, pero no tener en cuenta la especificidad de la violencia de género es un problema, genera instancias de desprotección. Para el gobierno, la violencia de género no es un tema prioritario, ni siquiera lo identifica como un problema. Sin embargo, entre enero y agosto de 2024 se reportó en Argentina un feminicidio cada 35 horas. Una de las primeras medidas del nuevo Ejecutivo argentino fue eliminar el Ministerio de la Mujer. Pero más allá de la institución o los nombres, lo más grave está siendo la eliminación de las políticas y la financiación. Un ejemplo es el programa Acompañar, que ayuda económicamente a las víctimas de violencia de género. En el primer semestre de 2024, poco más de 400 mujeres se beneficiaron de él. En el mismo periodo de 2023, antes de que Milei llegara al gobierno, fueron más de 34.000. De 34.000 a 400. Un recorte de más del 98%. Y no ha sido el único. La línea 144, que era la línea de apoyo a víctimas de violencia de género, ha sido reducida en su cantidad de gente, pero además esto se la quitó como línea de violencia de género. Es una línea para todo tipo de violencia. Ya no hay un teléfono específico como es el 016 en España. La motosierra le cortó el cable. A mí una de las medidas que más me preocupan, que se ha tomado en el último año, tiene que ver con la decisión de desmantelar un programa que se llama ENIA. Sus primeros 4 años de aplicación había logrado reducir casi un 50% el embarazo no intencional en adolescentes. El programa no se ha dado de baja, pero se redujo la cantidad de personas que participan en él. La mayoría de las provincias argentinas dan cuenta de que se redujo o directamente eliminó la cantidad de anticonceptivos que reciben. Entonces ahora la mayoría de las provincias han tenido que salir a cubrir aquello que no está llegando desde Nación. Entonces vos ahora tenés diferencia en el acceso a tu salud reproductiva según en qué parte del país vivas. Estos y otros recortes forman parte de una estrategia política que define la socióloga y politóloga Julia Expósito. Milei cierra políticas, cierra el Ministerio de la Mujer, pero también desfinancia otras. Es decir, casi todas las políticas que tienen que ver con violencia de género o con protección económica para las feminizadas se recortan, ¿no? Entonces hay no solo una violencia en términos de no cuidado público respecto a la violencia que ejercen compañeros, familiares, etcétera, etcétera, en relación a las mujeres, sino también a cómo llevamos a fin de mes, que es algo muy fuerte discutido en el movimiento feminista, que era conectar la violencia machista con la forma de reproducción de la vida, cómo garantizar la vida y cómo sobrevivir en un contexto que es cada vez más adverso. Es decir, los recortes de Milei no se centran solo en cerrar instituciones o atacar a colectivos, sino también en quitar ayudas económicas a quienes las necesitan. En este caso, las mujeres víctimas de la violencia machista. Para Expósito, la llegada de Milei al poder en Argentina supone un cambio fundamental en materia de derechos humanos. El modo de gobierno de Milei es un modo antiderechos humanos porque es un modo de gobierno por veto o por decreto. Milei lo que transforma en relación a la categoría de derecho es volver la categoría de derecho como una categoría de privilegio. Es privilegiado aquel que tiene un derecho. Por lo tanto, eso se lo vincula a la noción de casta. Y entonces aquellos que tenían derechos, que son los derechos que fue recortando, el derecho de las mujeres, el derecho de los jubilados, los derechos de protección ambiental, los derechos humanos en general, el derecho a la protesta. Entonces las figuras
que salen a respaldar esos derechos están puestos hoy en el lugar de la casta, ¿no? Digo, esa conjunción entre derecho, privilegio y casta pasa a estar golpeando hoy a los menos favorecidos de alguna manera o a los sectores más vulnerables en el gobierno. Hemos hablado ya de los recortes en materia de diversidad y de género. Y ahora Expósito ha mencionado los de los jubilados, uno de los puntos más calientes en este momento en Argentina. Bueno, y nos vamos al Congreso de la Nación. Hay una protesta como cada miércoles, en este caso de jubilados. Está Santi Martela con un impresionante operativo de seguridad. 75 años tengo, hijo de puta. No alcanza el dinero para los jubilados. Están matando a nuestros abuelos, les falta medicamentos, asistencia médica, no tienen alimentos. Estamos acá para defenderlos. Hoy estamos todos en este lugar y la policía nos reprime, no nos permite llegar al Congreso. Son todos unos cobardes. Basta de pegarnos, que no nos peguen más. Podemos ser los abuelos de ellos, podemos ser el papá. Que no nos peguen más, por favor. Están sacando del vademecum de nuestra obra social, que es el PAMI, medicamentos que son de uso común para la presión, hasta una simple aspirina para el dolor de cabeza. Zulema Palavecino forma parte de la plataforma Jubilados Insurgentes, que se manifiesta en la calle contra los recortes de Milei hacia su colectivo. Se queja de que el Estado argentino está dejando de financiar muchos medicamentos necesarios. Todo tiene que ser comprado en forma particular, y lo cual va sumando porque la pensión es muy pequeña y la gente va muriendo por falta de medicamentos, no solo oncológicos, sino el genocidio silencioso es por las cosas pequeñas de todos los días que se te va cortando la vida, ¿no? Zulema lleva 20 años jubilada. Antes trabajó toda su vida en la empresa de telecomunicaciones Entel, cuando todavía era propiedad del Estado en el sector internacional. Ahí teníamos que hablar idiomas y era un sector muy insalubre por los ruidos que teníamos permanentemente en la cabeza y nos jubilábamos antes. En una época yo ganaba más o menos $500 y ahora el salario no llegaría a 300. Pese a la pérdida de poder adquisitivo, Zulema se siente afortunada porque tiene compañeros y compañeras que viven una situación mucho peor. Hay gente que tiene que pensar si compra un medicamento o come. Y en la farmacia les consultan a los farmacéuticos cuál de los medicamentos que le dio el médico es el más indispensable, porque de los demás se privan. La reducción del valor de las pensiones ha sido uno de los principales motores del ajuste fiscal llevado a cabo por Javier Milei. A lo largo del primer año de gestión, la jubilación mínima no alcanzó a cubrir el costo de vida de una persona jubilada. Este último gobierno no oculta que preferiría que se mueran todos los viejos. O sea, te dicen que ya no servís para nada y que sos un gasto. Y para nosotros no es así, porque nosotros no queremos que nos mantengan. Hemos trabajado toda la vida y hemos aportado, si bien el aporte es un aporte intergeneracional, no es que nosotros aportamos para nosotros mismos. Entonces, si cuando éramos jóvenes trabajamos para que otros viejos puedan vivir, lo más lógico que en esta rueda nos corresponda ahora que lo que otros aportan sirva para que nosotros vivamos. Debido a los recortes del gobierno, hoy más de 3 millones de jubilados viven por debajo del umbral de la pobreza. Directamente lo que hay es una reforma previsional donde se termina la jubilación, tanto es que no se renuevan las moratorias y van a quedar de 9 de cada 10 jubiladas, más o menos, sin jubilación. El aliento en la nuca que sienten los manifestantes en las calles también lo notan las mujeres periodistas detrás de su ordenador. En un reciente informe de Amnistía Internacional se revela que el 63,5% de las periodistas mujeres y con diversas identidades de género en Argentina han sido víctimas de algún tipo de violencia digital en los últimos 6 años. A una de ellas ya la conocemos. Es absolutamente habitual que un periodista que haga una observación crítica o una pregunta o un comentario tenga después un ataque furibundo en redes sociales con todo lo que eso implica, ¿no? Con el aparato del Estado, con el propio Javier Milei respondiendo, algunos de sus ministros, el vocero presidencial. Marina Biuso ha sufrido numerosos episodios de este tipo. Una serie de, nosotros los llamamos tuiteros, vinieron periodistas, pero que tienen un vínculo claro con el Estado.
5 de esos casos en los que Marina fue atacada en redes pasaron a disposición judicial. Eran amenazas de muerte, amenazas de violación, que es algo bastante habitual, sobre todo a las periodistas mujeres, ¿no? En los periodistas es habitual la amenaza de muerte, pero en las periodistas mujeres suele sumarse la amenaza de violación. Difusión de información sensible, como ser la dirección mía, de mi familia, lo que implicó que yo durante algún tiempo tuviera que tener un botón antipánico y también durante un breve tiempo parte de mi familia tuviera que tener una custodia policial. Era otro momento político, estamos hablando de 2022 y 2023. Yo creo que ahora esto está absolutamente exacerbado y está tan exacerbado que hay un nivel de acostumbramiento que yo creo que no es saludable. Las consecuencias que esta violencia digital tuvo para la vida de Marina fueron evidentes. A mí me llevó a modificar rutinas personales y rutinas laborales. Me llevó a modificar la manera en la que yo trabajaba en la calle. Quiero decir, yo trabajaba en la calle y de pronto pasaba que tomaban una foto mía y ponían la dirección en la que yo estaba trabajando por si alguien quería venir a saludarme, entre comillas, ¿no? Entonces, claro, vos empezás a estar alerta porque estás atento a la entrevista que estás haciendo, pero estaba también atenta a si alguien podía llegar e intervenir sobre eso. Yo tenía además la particularidad de que como yo trabajaba en televisión era una cara conocida, entonces podía pasar y de hecho pasó que me reconocieran fuera del ámbito laboral y tener alguna situación al respecto. Pero este tipo de acoso no solo afectó a su vida personal, sino que también lo hizo a la profesional, a su propia libertad de expresión. Estaba como muy, muy atenta todo el tiempo a lo que estaba diciendo, a lo que estaba hablando, a cómo lo estaba diciendo, por temor todo el tiempo a que lo que yo estaba diciendo pudiera ser sacado de contexto para hacerme decir algo distinto a lo que yo estaba diciendo. Yo le tuve mucho más miedo a las fake que a las represalias por lo que yo fuera a decir. Antes de continuar, volvamos un momento atrás. La ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad. ¡Viva la libertad, carajo! Este discurso de Milei en Davos fue la gota que colmó el vaso en gran parte de la sociedad argentina. Ya llevaban más de un año soportando ataques y recortes. Poco más de una semana después de aquella intervención, las calles se inundaron de gente. Miles de personas se manifestaron el sábado en Buenos Aires en defensa de la diversidad y contra el presidente Javier Milei. Y lo que hizo en Davos fue como un puntapié para que en realidad el activismo LGBTIQ+ mueva y agite a todo el resto. Se empezaron a sumar sindicatos, pero bueno, si les mostris de Argentina y del mundo también no decíamos basta de alguna manera, toda esta marcha no sucedía. Salimos a la calle para repudiar este gobierno que desde que asumió lo único que hace es hambrear, reprimir, discriminar y básicamente asesinarnos de formas creativas a diario y muy ridículas. Diferentes colectivos se unieron para gritar a Milei que ya no iban a aguantar más. De frente se encontraron con las fuerzas de seguridad. El 1 de febrero yo llegaba por la tarde, aproximadamente a las 6 de la tarde, a la Plaza del Congreso. Matías Aufieri es abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Al llegar veía que directamente a grupos pequeños de distintas organizaciones en calles que ya se encontraban cortadas por el propio personal policial que tenía cortado cuadras a la redonda del Congreso de la Nación, no les permitían siquiera bajar de la vereda cuya circulación ya se encontraba interrumpida. Matías nos narra lo que le sucedió en esa manifestación. Ese 1 de febrero de 2025 que nunca olvidará. Alrededor de las 6:30 de la tarde, 7 de la tarde, sufrimos un primer embate por parte de Gendarmería Nacional que quería directamente expulsar a un sector de los manifestantes, reprimiendo a los manifestantes para producir una desbandada que de alguna manera se dispersara la manifestación. Sucedió eso durante una hora aproximadamente, donde se dispersó un sector de los manifestantes. A partir de eso, luego salían a detener a algunos, una vez que ya se encontraban dispersos, y después de las 8 de la noche esa situación se calmó y en ese marco un grupo de policías motorizados de la Policía Federal arremetió contra la manifestación que se encontraba sobre la plaza que se encuentra frente al Congreso, haciendo disparos directamente a la multitud. Y
bueno, en ese marco hirieron a decenas de personas con una hazaña especial contra los trabajadores de prensa, periodistas, reporteros que estaban registrando, documentando la situación. Y bueno, en ese mismo marco yo soy herido en el ojo izquierdo con un perdigón de goma. Y hasta el día de hoy perdiendo la visión del ojo izquierdo. Matías denunció ante la justicia este suceso, aunque no tiene ninguna confianza en que prospere la causa debido a la complicidad, dice, entre el gobierno y el Poder Judicial. En este contexto, Matías denuncia algo que lleva ocurriendo en Argentina años, pero que con el gobierno de Milei se ha intensificado. Hay un ataque al derecho a la protesta, es claro, pero también está demostrado que cuando la protesta es masiva, todos estos intentos de aplicar protocolos o restricciones a la protesta lucen impotentes por la masividad justamente de la protesta. Cuando existen convocatorias masivas y unificadas, la protesta es muy difícil de impedir porque la bronca contra este gobierno cada vez crece más. Este enfado, según Julia Expósito, se produce porque Milei ha sobrepasado una frontera inquebrantable en Argentina. Creo que el gran significante que se ha puesto en el centro de la disputa, y ahí sí quizá hay un límite, es el de la democracia. La forma de gobernabilidad de Milei no está basada en los mecanismos de legitimidad democráticos y constitucionales que tenemos. Todo el tiempo, por el contrario, avanza sobre ellos. Y esto recuerda en exceso tiempos pasados de la dictadura que vivió el país entre 1976 y 1983. Entonces, de alguna manera, devenir autoritario, creo que pueden llegar a marcar un límite respecto a una tradición como la Argentina, donde los derechos humanos y la vuelta a la democracia del 83 es central como acuerdo y pacto social del nunca más. Pese a haber sobrepasado el límite democrático que subraya Julia Expósito, la deriva del país hacia la derecha parece continuar. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Así celebró el presidente argentino Javier Milei el resultado de las elecciones legislativas la noche de este domingo. Y es que su partido, La Libertad Avanza, obtuvo un respaldo abrumador. Ganó en 16 de 24 provincias, obtuvo más del 40% de los votos y pasó de 37 a 101 escaños en la Cámara de Diputados de un total de 257. El 25 de octubre de 2025, el partido de Milei ganó las elecciones legislativas, las que conforman el Congreso y el Senado. Unos comicios que sufrieron la injerencia de Donald Trump al inicio de la campaña. Nuestras ayudas al país están sujetas a quien gane las elecciones. Si el presidente Milei no gana, no seremos generosos con Argentina. Tanto en su campaña como en su discurso tras la victoria, Milei se alineó con Trump hasta en su eslogan. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Hagamos grande Argentina nuevamente! Franco Torchia achaca a las declaraciones de Trump la victoria del partido de Milei. Trump emitió una sentencia de muerte, diagnosticó el estado terminal de la Argentina y sometió a justamente la consideración popular a través del sufragio esa muerte inminente. La capacidad de salvar o no a la Argentina de esa muerte casi garantizada, efectivamente para Trump era el resultado electoral. Si el partido de Milei ganaba, Argentina no moría. Si perdía, terminaba de morir. Esa fue, según Franco, la amenaza de Trump. Para Julia Expósito, las declaraciones del presidente estadounidense dinamitaron incluso la campaña del peronismo, de la izquierda. La campaña se mostró débil en el sentido de que no mostró un proyecto propio, sino que era más bien una militancia respecto al peligro de que Milei perdiera las elecciones. Eso fue lo particular del error de militancia, ¿no? No es solo que Trump infundó el miedo, no es solo que Milei infundó el miedo a qué pasaba si Milei perdía, también desde la militancia peronista se infunda el miedo de que efectivamente si Milei pierde el país se va al tacho, como diríamos en Argentina. Para Franco, la victoria de la derecha también se explica por el lado de la oposición.
la oposición fragmentada, la oposición plagada de internas, de tensiones internas, de enfrentamientos, incide mucho en este triunfo. Julia Expósito, además, señala otro aspecto determinante. Hay una muy baja participación electoral, eso es algo importante a entender, que hay que tener en cuenta respecto a qué es lo que está pasando, y pensar de alguna manera que la derecha no aumentó su piso efectivo, viene sacando desde el 2015 un 30, un 40%, depende el movimiento coyuntural de cada elección. Tras estos resultados, Milei se siente aún más legitimado para sacar su motosierra. El futuro es incierto. Pero más incierto aún en un contexto de depredación financiera como el que los Estados Unidos, sobre pretexto de un salvataje, está pretendiendo implementar en la Argentina. Para los derechos humanos en general, por supuesto que es un resultado completamente adverso, es un resultado que aumenta los riesgos del cumplimiento efectivo de casi todos los derechos humanos en nuestro país. Desde luego que las demandas, que los clamores no cesan y se multiplicarán, y resta ni más ni menos que rearmarse, reafirmarse, insistir, acentuar, continuar, si se me permite, incluso molestando. El camino aún es largo, sí, pero los argentinos saben de dónde vienen. Del país de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. Aquellas mujeres que desde 1977 dedican su vida a la búsqueda de sus familiares desaparecidos durante la dictadura militar. Sin duda, una lucha así invita al optimismo. Yo creo en todos nosotros, todas las personas LGBTIQ+, a veces más, a veces menos, sobrevivimos a pesar de que siempre estuvo planeada nuestra incapacidad de supervivencia. No tenemos otra cosa que perder. Nosotros ya vivimos, no nos pueden echar de ningún trabajo y nuestra vida, en realidad, no tiene ningún sentido si no la dignificamos con la lucha. Por eso no la vamos a abandonar. En medio del calor porteño insoportable de febrero, hubo una marcha multitudinaria en Buenos Aires con réplica en prácticamente todas las ciudades después de las declaraciones de Javier Milei en el foro de Davos. Hay una reacción, hay una sociedad alerta con determinados resortes. Hay algunos temas que logran atravesar y que logran movilizar. Sí, yo soy optimista porque creo que el pueblo argentino tiene memoria. Si no nos dejan movilizar, sí efectivamente están tocando una fibra específica del pueblo argentino. ¿El gobierno se la pasó corriendo límites? Bueno, hay límites que no va a poder pasar tan fácilmente. ¿Quién dijo miedo? Es un podcast original de Amnistía Internacional. Producido por The Voice Village. Dirección, entrevistas y guión, Edu Marín. Narración y coordinación, Sara Cuesta Torrado. Música original, Bianca Muy. Ayudante de sonido, Mateo Garri. Diseño de sonido y mezclas, Pablo de Diego. Producción ejecutiva, Ricardo Villa. Responsable de producción en Amnistía Internacional, Carmen López y Vanessa Sánchez. ¿Quién dijo miedo? Un podcast de Amnistía Internacional.